Hola a todos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué bueno que pueden estar ahí. Acá estamos comenzando una nueva transmisión. Hoy le estamos cambiando un poco el formato a todo esto. Estamos acá con mi esposa, termito de por medio, mate. Los hijos detrás de cámara. Lucía por ahí atrás ayudándonos. La banda por ahí esperando. Así que bueno, bienvenido a todos los que van entrando en este momento. Acá estamos mateando. Hoy vamos a hacerlo de una forma diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. La idea es que podamos un poquito del formato de lo que es el diseño de una reunión en una casa, hacerlo de esta manera, virtualmente. Así que bueno, acá estamos. Saludos para todos los que están entrando. Dejen mensajito, digan de dónde nos están viendo. Acá estamos con mi esposa. Gracias a todos los que están entrando en esta hora. Buenas noches. No sé quién, a ver, escriban ahí. Yo veo algunas caritas ahí conocidas. Pero bueno, esperemos que ellos saluden, digan de dónde son. Mientras tomamos mate. Mientras tomamos unos matecitos acá. Estamos tomando unos matecitos con unos yuyitos cordobeses que nos llegó esta semana. Así que bueno, estamos disfrutando acá de la peperina. Así que bueno, muy lindo. Gracias a todos por estar. Bueno, ahí está Moni y Dani de Mare Tuyú. Bueno, Patricia de Aníbal de Cava. Hola, familia. ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? Bueno, qué lindo que puedan estar nuevamente. Veo que por ahí entró Caro, de ahí de Villa Carlos Paz. Gracias, Caro, por la peperina. Acá la estamos probando. Espectacular. Riquísimo. Así que bueno, gracias a todos por estar. Buenas noches. Qué bueno que puedan compartir con nosotros este tiempo. Bueno, a ver, Carolina dice: buenas noches, amados. Estamos cenando. Y a ver, se me fue. Estamos cenando. Bien, muy bien. Y lo estamos viendo. Villa Carlos Paz, Córdoba. Bueno. Lucía Alonso, no sé dónde está. Ahí está, acá atrás. María del Carmen, acá de la isla. Hola María del Carmen, ¿cómo va? Y bueno, poquito a poquito van dando todo. Así que bueno, hoy queríamos hacer esto diferente a lo que venimos haciendo siempre. Ahí está Seba con Sandra. Bienvenido, buenas noches. Ahí está entrando Aníbal también ahora, saludando. Así que bueno, saludos para todos. Acá estamos mateando. Lucía quiere mate, dice. Bueno, ahora vamos a ver si le damos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos mate a Lucía? Bien, que salude, Lucía, ¿no? Venía a saludar y te doy un mate. Ok. Hola, buenas noches. Toma el mate. Gracias. Bueno, lindo que puedan estar ahí. Hoy van a participar, así que no se crean que van a estar del otro lado sin... Escuchando nada más. Buenas noches a la China Lonzi, dicen por ahí. No muevas que se me puede todo. Saluda en chino. Vení, saluda en chino, ¿eh? Saluda en chino. Ni hao, dacia hao. Bueno, eso es chino. ¿Coreano? 안녕하세요. Panchoe. Hello, how are you? En inglés también le canté. Le saludamos en todos los idiomas. Qué dijo del Pancho, pero bueno. Sí, algo dijo. Bueno, ahí está David de Arrecife. Hola David. David Vázquez, saludos a toda la familia Vázquez, los amamos mucho. Saludos para todos ustedes. Un abrazo a todos. Silvia, también Silvia Wers, saludos. Está Germán, también allí de Carlos Paz, Córdoba. Saludos a Germán, a Vero, toda la familia. Saludos a la familia ahí. Acá estamos mateando, Germán, con los yuyitos de Córdoba. Transportándonos a Córdoba con... Seguro. Así que bueno, hoy queríamos hacerlo así un poquito informal. La idea es que, tanto que venimos hablando del diseño, ¿no? De volver al diseño de Cristo y de estas reuniones en las casas que hacía la primera iglesia, que con todo lo que aprendimos este tiempo, ¿no? De las iglesias... Te tomo yo. Sí, tómatelo vos. Y bueno, queríamos hacer que esto sea más participativo, que ustedes puedan compartir. Si bien hoy no pueden aparecer ustedes hablando, digamos, con un video y demás, como lo hacemos los martes cuando nos reunimos con todos los que somos parte de la comunidad. Bueno, pero de alguna manera vamos a hacer pregunta y respuesta. Vemos ahí que está Valeria y Maxi saludando también. Escuchá lo que dijo Aníbal, pa. Está Aníbal, ¿qué dijo Aníbal? Está comiendo torta de manzana, dice, que no entiende. Comiendo torta de manzana, qué maldad. Y decirlo en público, ¿no? Qué maldad. Bueno, ya va a llegar esa torta de manzana a la isla o la vamos a ir a buscar. Así que bueno, a ver quién más. Gabriela desde Rosario, bienvenida Gabriela. Marcelo Gutiérrez, ¿de dónde Marcelo? ¿De dónde nos escribe Marcelo?
No sé quién es Marcelo. Marcelo, contanos de dónde nos escribí. Bueno, gracias a todos por estar, como les decía recién. La vamos a poner a Lucía Sebamate. Sí, Lucía ahí está, listo. Lucía Sebamate. ¿Se ponen a charlar y...? Se pone, sí, nos vamos. Se enfría el mate. Bueno, Sí. como les decía, nosotros todos los martes, ahí está Miriam y Maxi acá de la isla. Nosotros todos los Fabián. martes, Miriam y Fabián. Claro, Miriam y Fabián, Vale y Maxi. Sí. Me cambiaste no la mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas. Dicen qué linda que está Eri, y obvio, y sí, Gracias, seguro, gracias. vale, Siempre. y vale, Gracias, sí, Vale. Bueno, le decíamos, estamos en este nuevo formato, los domingos queremos hacerlo así, un poquito de que sea una reunión familiar, que podamos estar con ustedes. Marcelo es de Vicuña Maquena, Córdoba. Vicuña mira. Maquena, Córdoba, sí. Hemos enviado cortinas de Junco a Vicuña Maquena, Córdoba. Sí, hemos enviado, sí. Así que hasta ahí llegó de Conatura. Ya tenemos que meter el chivo de Conatura, vieron que hacemos cortinas de Junco y demás. Si llegan a todo el país, si usted quiere comprar, bueno, nos llevamos para cualquier lado. Bueno, ¿qué dice? Y los alfajores de Vale. Sí, estamos esperando los alfajores de Vale también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Ella? No, María del Carmen dice. María del Carmen la mandó al frente a la hija. Bueno, como les decía, estamos en este formato, ¿por qué? Porque creo que es bueno que ustedes puedan participar, que puedan preguntar, que puedan comentar, que puedan sacarse dudas. Y como ustedes saben, venimos todo este tiempo hablando del diseño de Jesucristo para su iglesia. Regresando al diseño, venimos hablando hace tiempo ya. Ayer, por ejemplo, hemos estado enseñando por casi 1 hora y media acerca de ese diseño, ¿no? De la comunidad, de la comunión, de todo lo que se da en las casas. Y no como un modelo que a nosotros se nos ocurre ahora, como algo que queremos hacer nosotros, como algo que nos sale a nosotros de hacerlo, sino porque algo es real, es lo que la iglesia primera vivía y lo que fue el diseño que Jesucristo dejó. Por lo menos los primeros 250 años de la iglesia primera fueron así, o sea, cristianos reunidos en las casas, ¿no? Y bueno, en esta noche queríamos por ahí repasar con ustedes, así todos participan también, porque una de las características que tenían las reuniones en las casas era que todos participaban. Así es. No solamente algunos, todos. Entonces, bueno, quiero que repasemos juntos. Que dice que El mate. Gabriela de Rosario es amiga de Raúl. Saludos para Jairo también, para Jairo y Victoria ahí de Nueva York, saludos para ellos también que están Gabriela conectados. de Rosario es amiga de Raúl. Gabriela de Rosario es amiga de Raúl. Estamos empezando a ver las conexiones entre todos. Bueno, muy bien. Les decía, vamos ya a la encuesta de hoy, ¿sí? Sí. Ya hemos saludado a todo el mundo, vamos al punto. Además vienen las preguntas después. Vamos al punto. Muy bien. En la encuesta que hice en Instagram y que la compartí también acá en Facebook, seguramente ustedes ya la habrán visto y seguramente algunos han participado, hice unas cuantas preguntas para poder ver en estas preguntas la realidad que se vive en un templo y la realidad que se vive en una casa, ¿sí? ¿Cómo son los matices y cuán diferentes son, ¿sí? Las reuniones en un auditorio, que de hecho sea paso hoy está todo cerrado, y una casa, ¿sí? La diferencia que hay entre ellos. Entonces, la primera pregunta que había hecho era, ¿cuántos años te congregaste en la iglesia templo? ¿Cuántos años se congregaron en la iglesia templo? Si quieren ir poniendo ahí, en el templo, estoy hablando de la iglesia institucional, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes? Nosotros, por ejemplo, ¿cuántos tuvimos? 4 años en Arrecifes, y luego, como pastores, 3 años. Luego hubo un impasse y después tuvimos como 2 años más siendo parte de otro ministerio. 8 años, mami. Ponele 5 o 6 años, cuanto mucho. Sí. Ponele. 7. 7, cuanto mucho. Llevamos, y de pastores tenemos 15, pero de los años que tenemos pastores, más que nada, no, yo gracias. Los 12 años por lo menos en casas, ¿no? Pero bueno, a ver ustedes, a ver, ahí está también Andrea que cumple años hoy. ¡Feliz cumple, ¡Feliz André! cumple, André! Bueno, bueno, a ver, dice Carolina, más de 20 años. Bueno, la pregunta es para los que están ahora conectados, es ¿cuántos años te congregaste en la iglesia templo? ¿Sí? O en la iglesia institución. Germán dice 15 años. En la encuesta decía de 1 a 5 años, de 5 años a 10, de 10 años a 15 o más de 15 años. Sí, ahí estoy viendo, dicen 15 años, 18 años. Creo que la mayoría de nosotros somos más o menos de la misma época, ¿no? De la misma fecha que hemos llegado por ahí a la iglesia. Y en este caso,
creo que todo lo que estamos hablando acá estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿no? Estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿verdad? Creería. Creo que por lo que están diciendo todos, bueno, ahí Andrea dice nosotros 3 años, bueno, Sebastián dice 7, Sebastián me parece que se corre corto, Sebastián, ¿eh? Patricia 16, Héctor 13, bueno, Aníbal, perdón, 13, y bueno, y así van diciendo. Yo en el momento no me congrego en ninguna iglesia, dice Gabriel. Sebastián dice en diferentes lugares. Gabriela, no Gabriel. Andy dice, ¿qué? Claro. En la cristiana fueron 3, dice, bueno, Valeria 3. Y así van, bueno, María del Carmen dice 10. Bueno, ahora les pregunto a ustedes. Silvia dice 9. O sea, la mayoría están entre 5 y 15 años más o menos, la mayoría de ustedes que han estado yendo a un edificio donde había un montón de sillas, todas apuntaban hacia el frente, en el frente había un púlpito, había como una tarima, mayor de edad, ¿sí? Que estaba, le dicen mal le dicen altar, pero una tarima, como que está más alto que todo lo que está abajo, allí está el púlpito, y allí está todo el frente donde uno va y se sienta ahí para, ¿sí?, estar mirando eso, ¿no? Ahora, de esto estamos hablando, de ir a congregarse a la iglesia templo. La segunda pregunta de la encuesta es, ¿cuántas veces pudiste participar en una reunión? ¿Cuántas veces pudiste participar en una reunión? Dentro de ese templo, dentro de esas congregaciones, dentro de esos ambientes de culto, ¿cuántas veces pudiste participar? A, nunca. B, en muy pocas reuniones. C, bastante seguido. Y D, en todas las reuniones. Creo que si participaste en todas las reuniones porque sos músico o eras el pastor del lugar. Porque en el altar no cualquiera podía subir tampoco en algunos casos. Claro, bueno, en algunos casos no, ¿por qué? ¿Qué se decía? Que es sagrado, no podían subir cualquiera ahí al altar. Decían que el altar era sagrado. Claro. ¿Sí? O sea, muchos dicen que hasta el templo es sagrado. Sí, obvio, pero bueno. ¿Sí? O sea, el pensamiento tradicional, religioso, le da santidad y como algo sagrado a los objetos. Bueno, pero eso ¿sí? es porque viene de la antigüedad. Claro, pero en realidad, El lugar santísimo. en el nuevo pacto, ¿sí?, lo sagrado, ¿sí?, y lo que realmente es santo somos nosotros. Obvio. Ahora, a ver, déjenme ver, a ver que se me están yendo las respuestas. A ver. Bueno, a ver, Carolina dice B. B sería en muy pocas reuniones. Gabriela, ¿qué dice? Andá diciéndome, Lucía. Gabriela. Solo sos oyente. Solo sos oyente, o sea, no puede participar. ¿Quién sigue? María del Carmen A. María del Carmen A, o sea, nunca. Y hasta nada. Valeria, nunca. Mónica, nunca. Sebastián, en muy pocas reuniones. Salvo que te agarrara yo, Sebastián, y te pusiera a hacer algo. Que no por te lo hacíamos. Mónica dice... No, ese es Daniel el que lo dice. No, ese Daniel dice, era servidor, metía palo. Ese no es Mónica, ese es Daniel, que era medio patovica. A ver, pará, que se me están yendo. Andrea dice C, Patricia dice B. O sea, Andrea dice bastante seguido, Patricia dice B, Héctor dice B. Bueno, vamos a ir resumiendo. ¿Qué es lo que quiero que veamos con esto? Que la mayoría de las personas, salvo que seas alguien que está haciendo parte de un equipo que ministra dentro del templo, salvo que seas de repente... Verónica dice que si podemos repetir la pregunta. Verónica, estamos hablando de cuántos años estuviste adentro de un templo y estamos viendo dentro de ese templo cuántas veces tuvieron la posibilidad de participar, ¿sí? Y decíamos, A es nunca, B es muy pocas reuniones, C bastante seguido y D en todas las reuniones. Como vemos, la mayoría están en A, B, ¿sí?, nunca o muy pocas reuniones, algunos dicen en C, creo que ninguno dijo D, pero ¿por qué hacemos esta pregunta? Para que nosotros podamos ver la diferencia que hay entre el diseño que crearon los hombres de iglesia y el diseño que creó Jesucristo de iglesia. Sí. Cómo el diseño que fue creado por los hombres no le da la posibilidad a todos los que participan en esa reunión de que puedan participar, a todos los que se congregan que puedan participar. Salvo que vos seas parte de un equipo ministerial, Claro. salvo que vos seas o un músico, o un hermano un poco más maduro, un líder de la iglesia,
o el mismo pastor, obviamente, la mayoría no tienen participación. Muy poca. Muy poca. La mayoría dijeron nunca o muy pocas reuniones es lo que predomina, ¿no? Entonces... Sí, o para dar un testimonio que te hacen pasar, o para Sí, levantar la ofrenda. pero o para... supongamos, te congregaste 4 veces en la semana durante 12 meses. Estamos hablando de 50 reuniones en las que estuviste. No pasaste en las 50 reuniones a dar testimonio. No. Cuanto mucho pasaste en una. Ujú, Y por tal eso. vez, claro. O sea, la participación que te dieron en el año fue 1 o 2 veces en 50 veces. Si es que esa congregación se junta una vez a la semana. Claro. Porque algunas se juntan 2 veces, 3 veces y demás. Y que eso es peor todavía, porque hay congregaciones que se juntan 2, 3, 4, 5 veces en la semana y en la semana no participás ni una vez. Mm. ¿No? Entonces, ese es el diseño que los hombres crearon con un liderazgo piramidal y con una reunión que se enfoca en que vos vayas a ser un espectador pasivo de lo que ocurre ahí adelante. Lo que pasa que en ese diseño, ¿no? Porque nosotros estuvimos también ahí, ya está todo armado cómo va a ser llevado adelante ese día, ¿no? Entonces, que la gente participe es sacarlo de la estructura. Claro, porque justamente está todo armado. Porque se corren las horas, se corre todo. Claro, está todo armado, ¿por qué? Porque normalmente ya hay un esquema de culto. Primero se hace esto, después se hace esto, después se hace aquello y después se hace lo otro. ¿Quién hace lo primero? Esta persona hace lo primero, el otro hace lo segundo, el otro lo tercero y así. No hay participación para todo. Claro. Entonces eso lo que demuestra es que ese lugar se practica una religión. No se vive el verdadero cristianismo. Y ustedes me pueden decir, ¿tan fuerte lo que vos decís, tan determinante es? Sí, es muy determinante. Porque en la primera iglesia todos participaban. La iglesia que Jesucristo dejó es una iglesia en la cual todos participan. De hecho, en la Escritura dice 58 veces, cuando agarramos el libro de Hechos de los Apóstoles en adelante, en las cartas apostólicas, encontramos 58 veces la palabra unos a los otros o uno con los otros. Esto significa que cuando ellos se reunían eran para ser edificados mutuamente. En la única manera que por ahí podían participar todos, porque se los llamaba el altar enfrente, era para que los de ahí que estaban adelante ministrando, eran los únicos también, podían también orar por esa persona, ministrar a esa persona, pero obviamente la gente que estaba ahí en el altar solamente tenía que escuchar la oración que le hacía. Pero jamás iban a llamar a uno del fondo que nunca participó a que pase al frente a orar y cosas así, jamás. Vamos a la otra pregunta. Amén. Amén. Vamos a la otra pregunta que estaba en la encuesta. Dice, ¿cuánto tiempo te congregaste en una casa iglesia? O en una iglesia casa, ¿sí? ¿Cuántas veces te juntaste con otros hermanos en una casa a compartir un tiempo? A ver, ¿cuántos se juntaron? La respuesta eran de 1 a 5 años, la respuesta B es de 5 a 10 años, la respuesta C es de 10 a 15 años y la respuesta D es más de 15 años. ¿Cuántos años te congregaste o cuántos años fuiste a una casa a ser parte de una reunión cristiana? A ver, poneme, ¿cuántos años de todos los que están congregados acá esta noche, de los que estamos juntos? ¿Cuántos años? A ver. Repita De 5 a 10, Repito de vuelta. La respuesta A es de 1 a 5 años. La respuesta B es de 5 a 10. La C es de 10 a 15. Y la D es de 15 para arriba. ¿Sí? A ver, pueden participar. ¿Cuánto tiempo han estado reunidos en alguna casa? ¿Cuánto tiempo han estado reunidos en alguna casa? A ver. Ahí alguien comentó, ¿no? Sí, vale. Pero vamos. ¿Cómo es? Entró alguien saludando de... ¿No dijo? ¿Alguien entró saludando? ¿De dónde? A ver, que no vimos. ¿Cuánto se llama? Yo ni veo. Bueno, a ver. Estamos viendo, a ver la respuesta. Carolina dice A, de 1 a 5 años. Gabriela dice que nunca participó en una casa. Lo que se pierde. Lo que te perdiste, Gabriela. Espero que no te lo pierdas más. Sí. Después, a ver que no veo más las... Mónica dice A, ¿nunca? Sí, de 1 a 5 años, perdón. La mayoría están diciendo de 1 a 5 años, Germán de 1 a 5 años, Andrea de 1 a 5 años. Nos acordamos de las reuniones con la casa de Andrea. Sí. ¿Y de qué nos acordamos cuando nos acordamos de la casa de Andrea? Nos acordamos de Teo. Del caniche. Ustedes dirán, ¿quién es Teo? Un caniche que nos perseguía para orinarnos. Sí, un amor. Un amor, Teo. Ahí dice, Silvia dice, en la congregación solo participan los que son convocados. Sí, bueno.
Para eso, estoy preguntando, a ver, por favor, no me den comentarios. Quiero la respuesta que les pregunté. ¿Cuántas veces, en cuánto tiempo te has congregado en una casa? Yo creo que la mayoría están poniendo de 1 a 5 años. ¿Por qué? Veo que la mayoría pusieron de 1 a 5 años. De 1 a 5 años nos habla de que en este tiempo es cuando Dios está mucho más que nunca llevándonos a volver al diseño de Él. ¿Sí? Por años la iglesia siempre fue, Luchi Pereira me está diciendo en la B, de 5 a 10 años. Bueno, Luchi Pereira, en tu casa está la iglesia. Saluda a tus papás, que son preciosos pastores del Señor. Saludos. Y saludo a toda la familia Pereira ahí de Mar del Plata. Bueno, realmente, lo que nos habla esto es que estamos volviendo, o Dios nos está hablando de regresar a este diseño. Surgió hace muchos años atrás la cuestión de las casas, como ustedes ya saben, el tema de las células, ¿sí? La célula, la casa de paz, la espiga, todo ese tipo de cuestiones, pero no tenían, digamos, la esencia de lo que eran las reuniones en las casas de los primeros cristianos. Todo lo que pasaba allí en estas casas que se abrieron en el último tiempo, tenía más que nada que ver con reclutar gente para llevarla al templo. Claro, era el fin. ¿Sí? El fin era que era una casa evangelística, por decirlo de alguna manera, donde la gente venía, escuchaba el evangelio, pero el fin de esa casa no era tener comunión allí, sino llevarlas al culto, llevarlas al templo. Ahora, a todos los que están respondiendo, les pregunto, en todo este tiempo que ustedes tuvieron en una casa, ¿sí? en la iglesia casa, congregados, reunidos en la iglesia casa, ¿cuántas veces pudieron participar? A dice, nunca pude participar en las reuniones de una casa. B, algunas veces me dejaron decir algo. C, bastantes veces me dejaron participar y decir algo. D, siempre pude participar, pude compartir y orar. A ver, queremos ver las respuestas. A, nunca pude participar en las reuniones. Algunas veces me dejaron decir algo. Bastantes veces me dejaron participar, y la D es siempre pude participar, compartir y orar. A ver, la mayoría están diciendo me dejaron compartir. A ver, algunas veces me dejaron decir algo, dicen ahí. Valeria dice, bueno, que siempre pudo participar. Carolina dice que algunas veces. ¿Quién más? A ver, ¿qué más responde? A ver, de los que están siendo en este tiempo o los que han estado en casas reunidos. Hoy yo estuve viendo la encuesta. Mientras van respondiendo, ahí Germán dice que siempre pueden participar. Estaba viendo la encuesta en Instagram, estaba viendo los resultados. Miriam dice que siempre pudo participar. Mientras voy leyendo, voy contando. Y en Instagram también, la mayoría de los que han participado en una casa, todos han puesto la respuesta D. ¿Sí? Que siempre han podido participar. Y sí. Siempre. O la C o la D. Siempre, claro. Bastante o siempre. ¿Sí? Andrea dice siempre, y vaya si participaba Andrea. Vaya si participaba Andrea. Verónica dice que siempre. Luchi dice que siempre. Y bueno, acá ya vemos un contraste, ¿no? Seguramente van a seguir respondiendo. Bueno, Aníbal dice C, Sebastián dice C. Acá vemos un común denominador, ¿no? Que se da. Y podemos comparar lo que son las reuniones en un edificio, un templo, y lo que son las reuniones en la casa. Como podemos ver, la participación es mucho mayor en una casa que en un templo. Tal cual. ¿Por qué? Porque en una casa nos estamos todos viendo cara a cara, estamos alrededor de una mesa, ¿sí? Y se da la posibilidad de que todos participemos. En una casa todos podemos preguntar y todos podemos opinar. En una casa todos podemos orar, ¿sí? De hecho, acá cuando nos hemos reunido, puede decirlo Aníbal y todos los que están ahí reunidos, cuando celebramos la cena del Señor, y normalmente yo no soy el que levanto la copa y el pan, sino que es alguno de ustedes los que lo hacen. Algunos oran por el pan, otros oran por el vino, ¿sí? Todos oramos, todos compartimos, todos podemos preguntar y responder, todos opinamos. Sí, nadie más importante. Eso es lo que se da. Nadie es más importante, como dice Lucía, somos todos iguales para Dios. Dice ahí alguien, yo predicaba en las casas y causaba revolución al sistema religioso. Y sí, obvio. ¿Quién? Digo. Walter García. Es obvio, sí, es tal cual. Bueno, pero justamente... ¿De dónde es Walter? ¿De dónde sos, Walter? Escribinos de dónde sos. De Loma de Zamora. De Loma de Zamora, está bien. Justamente,
el hecho de poder volver a las casas y volver a darle forma a la iglesia en las casas es un gran problema para el sistema religioso. Porque nosotros no somos parte de eso. Al estar en la casa ya no somos parte de eso. ¿Saben una cosa? ¿Te acordás cuando fuimos a Tierra Santa ahí en la Sí. costanera, en Buenos Aires? Sí. No sé si alguna vez ustedes fueron, el parque temático. El parque temático de ahí que está en la costanera, en Capital, que se llama Tierra Santa. Me recuerdo cuando entramos, ¿sí? Y lo primero que te encontrás son con 3 expresiones de fe, Sí. con sus edificios. Entonces te encontrás la mezquita, ¿sí? Para el Islam, te encontrás la sinagoga, para los judíos, y te encontrás la parroquia, Ujú. para el católico o el cristiano, por decirlo de una manera, ellos lo toman así. Y recuerdo que yo te dije, ¿te acordás? No, ninguno nos representa. Sí, tal cual. Ninguno nos representa. Ay, Y justamente, para que uno pueda entender por qué estamos en esta tradición religiosa de los auditorios, quiero explicarles algo, en esta noche, si ustedes me permiten, no sé si alguna vez lo han oído, que tanto los judíos como los paganos tenían un lugar de adoración. Los judíos tenían el templo para ir a adorar y ofrecer su sacrificio y demás, o tenían la sinagoga para leer la escritura, ¿sí? Ahora, y los paganos también tenían sus santuarios. Sí. Por ejemplo, vemos la diosa Diana, Los que tenía tienen. su templo y lo siguen teniendo. sí. Los primeros cristianos rompieron un sistema religioso total, tanto sea judío como pagano, Claro. porque ellos no tenían edificios. Jamás se le pasó por la cabeza a un cristiano, a un seguidor de Cristo, armar un edificio para Para que Dios juntarse ahí. habite ahí también. Claro, porque porque todo edificio tiene el principio de que ese Dios habita en ese lugar es el lugar santísimo donde todos van a encontrarse con Dios. Ujú. Y los cristianos dijeron, nosotros necesitamos un edificio porque nosotros somos el edificio. Dios nos habita y cuando nosotros nos juntamos, ¿sí? Formamos la iglesia. Claro. Por eso que lo loco de volver hoy en día al diseño original de Cristo para su iglesia en las casas es totalmente revolucionario, entre comillas, para la religión. Claro. Pero para Cristo no, es lo que él está esperando. ¿Querías decir No, algo? que también saben que ellos al caminar... Vení cuando se escucha. ¿No? Bueno, no sé si se escucha, pero vení. No, que también saben, ellos sabían de que cuando hacían todo lo que Dios les pedía que hagan, no solamente caminaban como un cuerpo, sino que entre ellos estaba el Espíritu Santo de Cristo. Ujú. Él caminaba con ellos, no necesitaba un lugar para estar. Exacto. Bien, entonces, acá ya comprobamos, en la encuesta, en lo que va de la encuesta, que bajo el diseño creado por los hombres, son muy pocos los que pueden participar. Bajo el diseño creado por Cristo, todos participan. Y esta es la gran diferencia entre la religión y el verdadero cristianismo. Además se da no solamente en la iglesia evangélica, se da en Toda, todo en aspecto toda. religioso. En toda. Vos entras a una iglesia católica y te encontrás los bancos atornillados al piso y allá arriba el altar. En todo lugar. Entras a una iglesia evangélica y te encontrás las sillas y allá arriba el altar. Y de hecho... Por eso lo que el Señor trajo fue muy revolucionario para ese tiempo, ¿no? Y de hecho, allá al frente donde está el altar, siempre está en el lugar más alto, como para mostrarte que ellos están por encima de vos. Claro. Que ellos están por encima, en un nivel espiritual mayor que vos, por eso están ahí arriba. Que son diferentes a vos, por eso están allá arriba. Y desde allá ellos, a vos, te tienen que gobernar. Claro, pero también porque era, bueno, lo vemos, ¿no? Digamos, en el templo judío, que era así también. Claro. Estoy El leyendo sacerdote por encima de todos. algunos mensajes, bueno, Porque dice... era el único que podía entrar al lugar santísimo para Claro. santificar al pueblo. Entonces seguimos con Con ese formato. con ese formato. Dice Aníbal, por primera vez en 13 años pude hacerlo en la isla, cuando él logró por el vino, me acuerdo, pero... Luchi dice, sí, es verdad, como una comunión familiar cambia la estructura, eso está buenísimo, tal cual es así, Luchi. Ahora, vamos a hacer otra pregunta, a ver. Acá hay una frase y hay 2 respuestas. A ver qué opinan ustedes. El diseño de Jesucristo para su iglesia es... Escuchen. El diseño de Jesucristo, no de una religión. El de Jesús para su iglesia es... A. Una congregación que se reúne en un auditorio. B. Una comunidad que se reúne en casas. ¿Cuál es para ustedes el diseño que Cristo dejó? Una congregación
que se reúne en un auditorio o una comunidad que se reúne en las casas? ¿A o B? ¿Cuál es el diseño que Jesús dejó? A ver qué opinan ustedes. B, vamos con la respuesta. B, a ver qué más. Carolina dice B, Valeria dice B, Silvia dice B. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Que lo sabe? ¿Lo ve? ¿Qué más? A ver, Andrea dice B, Vale y Maxi dice una comunidad que se reúne en las casas, o sea, el B. O sea, por lo que veo ya el B va ganando por goleada. Germán dice B, Jairo dice B, Miriam dice B, Walter dice B, Sandra dice B, María del Carmen dice B, Aníbal dice B. O sea, se copiaron, se copiaron todo. Se están copiando todo la respuesta de edición del mío. Moni dice B, Gabriela dice B, o sea, Sebastián dice B, o sea, todos dicen B. Patricia dice B, Luchi dice B, Verónica dice B y todos dicen B. ¿Lo ven que dicen todo B? Bueno, pero a ver, nosotros tomamos un poquito a gracia esto, ¿no? Pero fíjense algo, es muy importante esto. Cuando la iglesia primera surgió, jamás estuvo la idea de edificar un edificio y de ser parte de un edificio, ¿no? Cuando nosotros leemos las escrituras y buscamos la iglesia, como enseñábamos ayer, la encontramos siempre congregadas en casas, siempre, siempre. De hecho, por ejemplo, ustedes recuerdan que cuando de repente Pablo o Saulo pide cartas para ir a buscar a los cristianos, él los encuentra en las casas, porque los cristianos estaban reunidos en las casas. Jamás para ello hubo un concepto de reunirse en un auditorio. Jamás. Jamás estuvo en la mente de ellos, porque ellos rompieron con un sistema religioso tanto judío como pagano. Es que además Perdón, que cierro la historia. Porque tanto el judío como el pagano no representaban el diseño que Cristo estaba trayendo. Tanto el judío como el pagano necesitaban un lugar, un santuario donde ir a ofrecer sacrificios, ¿sí? Un santuario donde ir y allí poder ofrecer desarrollar su fe y demás, donde iba a haber un sacerdote, donde iba a haber un altar, donde alguien que estaba por encima de ellos en un nivel espiritual los iba a administrar, sea judío o no. En cambio, cuando Cristo viene, instala otra cosa. Él dice, ahora Dios no está en un santuario, ustedes son el santuario donde Dios habita, y ustedes cuando se juntan forman el edificio donde Dios se manifiesta. Tal cual. Él cambia el diseño por completo, sí. No, que en más, si uno lee los evangelios, lo ve a Jesús al contrario, yendo al templo la mayoría de las veces a reprender, ¿no? Reprender de que guardaban en el día sábado, no podían sanar a un enfermo y él lo sanaba, claro. Hablando de que él era mayor que el templo, mayor que el altar, mayor que el día sábado, claro. Y reprendiéndolo en toda esa tradición, ¿no? En la tradición misma. Sí. Saúl dijo que entró Sandra Peñalosa, que es ahí del barrio. Bueno. Bienvenida, Sandra. A que participó. Cuando seguimos hablando del diseño de Jesucristo, ahora quiero decir algo que me pasó hoy mismo con alguien que estuve charlando, un muchacho muy joven, con el cual estuve cruzando una charla en Instagram en privado, de acuerdo a una cosa que él me comentó, ¿no? Pero ahora lo digo después de decir esto. El diseño de Jesucristo para su iglesia es, acá va otra pregunta que hicimos, el diseño de Jesucristo para su iglesia es A, un púlpito, sillas, un predicador y oyentes pasivos, o B, una mesa de comunión donde todos se edifican. ¿Cuál fue el diseño que Jesús dejó? Vuelvo a repetir. A, un púlpito con sillas, un predicador y oyentes pasivos. O B, una mesa de comunión donde todos se edifican. ¿Cuál fue el diseño que Él nos dejó? Quiero que me respondan, por favor. A ver, mientras tanto, te podría hacer un mate, ¿no, Lucía? No, ya está medio frío. No importa, ya te matecito frío. Cantame una canción mientras. Bueno. Ahí empiezan todas las respuestas, seguramente es mucho B, veo muchos B por ahí. Bueno, están respondiendo, la mayoría son B, por lo que vemos, gracias por el mate. Nada. Bien, creo que todos, si ya respondieron B en la anterior, van a responder B en esta, ¿no? Una mesa de comunión donde todos nos edificamos mutuamente, dice Vale. Bueno, Verónica dice B. Ahora, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque todos nosotros
Bueno, creo que muchos de los que están comentando obviamente ya lo están viviendo. Ya han regresado, no es que van a regresar, han regresado ya al diseño de Cristo para su iglesia. Muchos de los que están compartiendo ahora lo están experimentando, con muchos lo estamos experimentando juntos, ¿no? Pero fíjense qué fuerte que es la tradición, ¿no? Qué fuerte que es la tradición, porque muchos me han respondido, varias gente me ha respondido, y algunos me han hablado en privado, y muchos hasta se enojan, cuando dicen, no, pero es necesario el templo, es necesario el culto, es necesario ir a congregarnos en ese lugar. Es necesario el púlpito, las sillas, el predicador y nosotros todos pasivos a ver qué nos dicen. Eso es necesario, eso es lo que... Y eso no es lo que Jesús dijo. No hay un lugar, un pasaje bíblico que nos muestre que la iglesia que Él dejó vivir así. No hay uno. O sea, es imposible encontrarlo, ni siquiera Jesucristo, porque Jesucristo aún en la última cena se sienta a la mesa. Tal cual. Fíjense que Él siempre había algo, un común denominador, tanto en la vida de Jesucristo como en la iglesia. Siempre había una mesa de comunión. Y siempre, casi siempre, las reuniones que se hacían eran en una comida. Tal cual. En una mesa. Sí. Recuerden Jesucristo yendo a la casa de María, de Lázaro, comiendo en una mesa. Recuerden la ida de Jesucristo a la casa del recaudador de impuestos, ¿cómo se llamaba? Que se bajó. Saqueo. De Saqueo. El fariseo. Recuerden yendo a la casa del fariseo. Recuerden a Jesús yendo, por ejemplo, a la casa de quien que era Leví, que después se convirtió en Mateo. ¿Sí? También siempre el ambiente era una casa y una mesa donde había un almuerzo, una cena, y en ese lugar se desarrollaba toda la vida espiritual. ¿Por qué? Porque allí todos podían participar. Entonces el modelo, el diseño que Cristo dejó para su iglesia es una mesa de comunión. Hoy hablaba, y justamente permítame decir esto, muchos dicen que si no te congregas no tenés cobertura. ¿Cobertura? ¿Quién nos tiene que cubrir a nosotros? ¿Un hombre nos puede cubrir? ¿Una institución religiosa nos cubre? Eso pasa porque, Gabriela, el concepto que hay de iglesia es un concepto institucional, con hombres y redes ministeriales, lo que sea, que te dan cobertura. En realidad la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y a quién le da cobertura al cuerpo? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Claro. Entonces entre nosotros no tiene que haber cobertura, entre nosotros tiene que haber sujeción mutua, edificación mutua, vida mutua. Sí, pero se ha manipulado mucho en cuanto Obvio a que se manipula mucho. Si la en ese gente sentido. si la gente deja de congregarse, hasta la maldicen de que se va a enfermar, Bueno, pero que esto, que el otro. Permítame cerrar con algo, toda esta parte que hemos hablado hasta ahora. Permítame cerrar con algo. A ver, esta charla que tenía con este muchacho que es muy joven, y que me lamento que sea tan joven y con esa cabeza, porque habla de qué tremendo, qué fuerte que es el sistema religioso como manipula. Él me decía, bueno, es lo mismo congregarse en un templo que congregarse en una casa. Y yo le dije, rotundamente no es lo mismo. Díganme ustedes, para ustedes, ¿es lo mismo congregarse en un auditorio que reunirse en una casa? ¿Para ustedes es lo mismo? No, para mí no. Todo lo que han tenido cierta experiencia en cuanto a estar en un templo y estar en una casa, ¿es lo mismo? De lo desestructurado en primer lugar. O sea, ¿para vos lo mismo? No. O sea, no sé si, por favor escríbanme ahí, díganme si para ustedes es lo mismo reunirse en un edificio, en un templo, como se dice, ir a un culto o a cualquier actividad, a reunirse en una casa. Totalmente diferente. O sea, es el antes y el después. Un contraste terrible. Sí, es totalmente diferente. Es otra cosa. Ahora, el punto, todos dicen nunca lo mismo, no es lo mismo, están repitiendo todo. Todos me están diciendo lo mismo. Perfecto. Ahora, esto que hablaba yo con este muchacho joven hoy a la tarde, él me decía, es lo mismo, y fíjense el argumento de por qué es lo mismo. Y acá está el error. Acá está el error conceptual. ¿Sí? Acá está, préstenme atención a esto, por favor. Están todos diciendo no. Conceptual y de pacto, ¿no? No, conceptual. Fíjate esto. Este muchacho me dice a mí, es lo mismo. Y, a ver, ¿por qué no pongo a este muchacho? No es que vamos a dar al muchacho. O sea, esto es un pensamiento generacional, esto es un pensamiento tradicional que arrastra de generación en generación y todos piensan lo mismo. Porque nunca se pusieron a pensar, ¿sí?, el por qué vamos a un lugar. Tal cual. Entonces él me dice esto. Es lo mismo congregarse en un templo y ser parte de todo lo que dijimos recién,
la silla, el predicador, ser oyente pasivo, escuchar que me dicen todo, es lo mismo eso que ir a una casa y participar de la reunión, es lo mismo. ¿Y saben por qué me dicen que él me dice por qué es lo mismo? Porque tanto a un lado o al otro vamos a buscar a Dios. Y acá está el error. Acá está el error conceptual y de hecho hasta doctrinal. Para este muchacho y para toda una generación, ir al templo es ir a buscar a Dios. Como un Dios externo. Como ir a la casa, ir a buscar a Dios. Como un Dios externo. Claro, voy a buscarlo a Dios. ¿Y dónde está Dios? En el santuario, en el templo, en el lugar santo, en la casa de Dios. Allá voy. Entonces, como el modelo de casa de Dios, templo, casa de Dios, lo llevamos a la casa ahora, es lo mismo ir al templo que ir a la casa. Para este muchacho. Para este muchacho y para toda una generación. Pero ¿dónde cabe el error? El error está en decir voy a buscar a Dios. Yo no voy a buscar a Dios a un lugar, a un edificio. A Dios está acá. Cuando nosotros tenemos claro que nosotros somos el edificio donde Dios habita, que la casa de Dios somos cada uno de nosotros y que le formamos un edificio espiritual donde Él se manifiesta cuando nos juntamos todos como piedras vivas, entonces ahí nosotros le damos forma a la iglesia. El concepto de decir, es lo mismo ir a un templo que ir a una casa porque a un lado o a otro vas a buscar a Dios, es totalmente erróneo. Ese es el error de esta generación. Vamos a un templo o a una casa a buscar a Dios. A Dios no lo tenés que buscar. Vos no te reunís, no te congregás en el templo para buscar a Dios, ni te reunís en una casa para buscar a Dios. Vos si te congregás o te reunís es para tener comunión con los otros cristianos y con Dios. O sea, el hecho no es voy a un lugar para encontrarme con Dios y ver qué Dios me da. Ese no es el principio cristiano. El principio de la primera iglesia es vamos a juntarnos para edificarnos mutuamente. Nos reunimos para tener comunión, no para ver si me dan algo. Pero no es también no entender el pacto en el que estamos. Bueno, justamente, porque toda la enseñanza se habla de eso. Cuando vos tenés una mezcla de pacto, cuando vos tenés un antiguo pacto mezclado con el nuevo pacto, que necesitas el templo, necesitas el culto, necesitas el sacerdote y todo eso, claro, obviamente vas a buscar a Dios. Dios hoy en día es un Dios que está en nuestro interior. A ver, quiero leer un mensajito. Lucía, te mandaste un mensajito acá, ¿no? No, le respondí a alguien que dijo de que... Como es, que te dicen que no podés irte porque uno sale solo adelante. Dicen. Ah, bueno, sí, pero sí te podías encontrarte con la iglesia. Claro, lo que le dije, algo así. No es claro que, no es claro, dice Luchi, que es lo mismo, ya que un edificio tenés, mantener un orden y una casa es más libre. Claro, más informal. Igual somos la iglesia. Y otros dicen, no celebramos culto, no se predica la comunión de la gente. A ver, en las primeras iglesias no había un orden. El orden nace, ese orden que nosotros decimos que se hagan las cosas en orden. ¿Qué es orden? Que hable solamente el que va a predicar, que los demás no prediquen, ese es el orden. Sí. No, en las casas no se hace todo libre, todo espontáneo, pero también hay un orden. Pablo dice, cuando se junta en una casa y si hay 3 que van a profetizar, profetizan en orden. Si hay uno que va a ministrar, bueno, ministren en orden. Pero sí que hay un orden. El problema es que en las casas a veces no se da el orden por la inmadurez de la gente. Claro. Pero eso no quiere decir que no se hagan las casas porque no hay orden. El orden o la administración de esa reunión la va a dar en algún momento alguien que sea un poco más maduro que los demás y va a ir dándole forma. Y cuando haya ministros que sean realmente obreros apostólicos, que vayan y enseñen cómo se debe vivir en una casa. Pero la primera iglesia, que obviamente encontramos errores en la forma de manejarse en una casa, por ejemplo, con los corintios. La primera carta a los corintios vemos gente reuniéndose en una casa, haciendo un desastre en la casa. Sí. Pero después vemos a Pablo poniendo en orden cómo debería ser la reunión en las casas, y después vemos que ellos tienen un orden en la reunión de las casas, pero Pablo ya no está ahí. Claro. Él les enseñó, o sea, alguien te tiene que enseñar. Así como alguien te enseñó a cómo comportarte Tal cual. en un templo, alguien te tiene que enseñar a cómo comportarte en una casa. ¿Sí? Sí. Pero no podemos reemplazar el templo por la casa, porque en la casa no hay orden y en el templo sí. No, para nada. En la casa en algún momento va a haber orden, pero lo que se ve en la casa es totalmente glorioso. En las congregaciones también a veces de eso. Y en las congregaciones también sí hay eso. Sí. No es un orden como es estructurado, Claro. es un orden que lo guía el espíritu.
Bueno, después, si es muy largo lo que me está escribiendo, después cualquier cosa lo hablamos en privado, Milton. No sé, es muy largo lo que me está escribiendo. Ahora, escuchen esto. Yo hice otra pregunta también. ¿Por qué? Hice otra pregunta también. Ahora voy a leerlo. Espera. Lucía, léeme por favor, a ver, vamos a verlo. ¿Lo de Milton? Les quiero compartir 3 palabras, dice. Que Dios me habló para estos últimos tiempos y no ser engañados. Viene fuerte la palabra de Dios que entrego. Timoteo dice, 1 Timoteo 6, 3 del 10 y Mateo 23 del 9 al 15. Y Apocalipsis. Sí, bueno, está teniendo una palabra profética. Bueno, gracias Milton por compartirla. Después yo la voy a leer y la voy a analizar la palabra que estás tirando. Bueno, en este momento estamos hablando del diseño de Cristo para su iglesia y bueno, queremos concentrarnos específicamente en esto, ¿no? La importancia de volver a vivir en ese diseño que Jesucristo dejó. Y una de las cosas que yo preguntaba en la encuesta es, cuando termine la cuarentena, ¿va a crecer la iglesia institucional con su templo y su culto o la iglesia comunidad teniendo comunión en las casas? ¿Sí? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué es lo que va a crecer? Yo particularmente creo que va a crecer lo de las casas cada vez más. Estoy convencido que va a pasar eso. ¿Por qué? Sí, yo creo también que sí, por el hecho de que hay mucha gente insatisfecha creo que más que nada por esto, ¿no? Por el hecho de que está fuera de diseño y el poder empezar a vivir en el diseño que el Señor dejó. Ya gente viviéndolo y haciéndose ver esto, bien que la gente se entere, en algún momento va a decir, bueno, muchos te dicen, es como yo pensaba o por algo me sentía incómodo y van a salir todo, van a ser derribados todas esas etiquetas que se le puso a la gente de que es rebelde, de que ¿cómo se dice? Que sí, que es rebelde sobre todas las cosas. Seguramente, sí. Y bueno, que tanto mal le hace a la gente, ¿no? El etiquetarla de rebelde por el hecho de que el espíritu te está mostrando algo diferente, algo que no concuerda con lo que el Señor dejó escrito y de lo que Él vivió cuando estuvo, ¿no? Claro. Con nosotros. Bueno, justamente las últimas 2 preguntas que hice en la encuesta era, ¿volverás a congregarte en la iglesia institucional con su culto y estructura de hombres? Y la otra era, espera que la leo, tomará la decisión de ser parte de una comunidad cristiana donde todos puedan expresarse en la informalidad de una casa. Y realmente me asombró, ¿sí?, de que en cuanto a esto de ser parte de una casa, los que opinaron, hubo un 100% que dijeron vamos a las casas. ¿Sí? Hubo un 100% de gente que dijeron cuando eso se termine yo quiero estar en una casa, congregar en una casa. Pero en la otra pregunta, cuando hablaba si volverían a un templo, hubo un 60% que dijo que no, pero hubo un 40% que dijo que sí. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué una persona decide volver a un templo? ¿Por qué? Yo muchas veces, nosotros somos pastores hace muchos años, 15 años, ministramos, con muchos de ustedes hemos charlado en privado, y no solamente con ustedes, sino con otra gente más, mucha gente más, que hemos ministrado y que hemos aconsejado, y la mayoría de las personas que se van de un templo se van dañadas. Se van dañadas por el liderazgo, por los pastores o lo que sea, se van dañadas en sus emociones, se van estafadas en sus bolsillos, se van en diferentes cuestiones que van ocurriendo dentro de los templos y vamos viendo nosotros cómo ese diseño va destruyendo muchas personas. Sí. La pregunta es ¿por qué vuelven? Porque nosotros tenemos testimonio de ver mucha gente, lo que hablábamos hoy con ella a la tarde, decíamos, nosotros conocemos mucha gente que le han hecho la vida imposible dentro de un templo. Que dijeron nos vamos, ya no quiero estar más acá, esto y el otro, y después al poco tiempo lo ves de vuelta ahí. Claro. Y vos te preguntas, pero ¿cómo puede ser que vuelvan ahí? Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué una persona que ya encontró en ese sistema templo, culto, institución y todo lo que es contrario a lo que Cristo dejó, ¿por qué la gente vuelve ahí? Siendo que ahí fue maltratada, que fue estafada en muchos casos en cuestiones de dinero, ¿por qué ustedes piensan que la gente vuelve ahí? A ver. Sí, o no solamente eso, sino que no le han dejado participar o crecer o etcétera, etcétera. ¿No? También. ¿Hay preguntas? Todo, sí. Estoy diciendo por qué, a ver, le vuelvo a hacer la pregunta porque por ahí no la entendieron. ¿Por qué creen ustedes que haya personas que después de haber sido o manipuladas,
o estafadas o dañadas dentro de un templo o de la estructura, edificio, templo, ¿por qué vuelven? Sacando a Raúl que dijo que ni a palo vuelve. Bueno, pero ¿por qué vuelven? Por No, religión, dice alguien. Dice Carolina dice por religión. Yo creo que algunos no soportan la verdad. O sea, bueno, pero ¿por qué vuelven? Estoy hablando de los que vuelven, no de los que no vuelven más. ¿Por qué creen que vuelven? ¿Sí? ¿Por qué vuelve la gente ahí? Porque no soportan la verdad. Dice, vale, Claro. bueno, sí. Bueno, por religión, por no soportar la verdad, por no quieren ser confrontados, está bien. Otra de las cosas que nos ha pasado es que nos dijeran, yo Extrañan la religión. Dice tengo un Carolina. montón de gente que le hablo del Señor, pero no quiero mandarlos al lugar donde yo me congrego. Entonces como medio... A ver, te digo algo, a ver, que está bueno lo que están poniendo, a ver. Germán dice porque extrañan la religión. Sebastián dice por la comodidad que representa que solo algunos estén comprometidos con vivir la verdad. Tienen un espíritu de religiosidad, dice alguien. Falta de convicción, dice Jairo. Porque tienen miedo y Sí. son dominadores de la mente, tal cual. Yo no voy porque voy a ser libre, dice, bueno. Porque necesitan a Dios y piensan que Dios está ahí. Ese es un pensamiento, como decíamos recién, religioso, tradicional. Por desesperación de tener miedo a Dios, por eso le pusieron eso en la cabeza, claro, porque le dicen que Dios los va a castigar porque no van y ese tipo de cosas. Porque no nacieron de nuevo, dice Carolina, interesante. Porque no le ha sido revelada la verdad del nuevo pacto, dice Verónica, muy bien, por costumbre. Bueno, a ver qué más. Y bueno, es todo un poquito por lo mismo. Ahora, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes? A ver, quiero leer lo que está diciendo acá. Milton dice, Jesús enseñaba en el templo, los mayores milagros y la meditación de Jesús se hacían en las aldeas. En el tiempo es corto la mayoría de la gente y ha sido muy dañada y muy lastimada por ministros. Sí, bueno, obviamente, porque lo que ocurre... A ver, cuando algo está fuera de diseño... Yo quiero que entendamos algo. Cuando algo está fuera de diseño, funciona mal y hace mal. ¿Sí? Tal cual. Cuando algo está fuera de diseño, funciona mal y hace mal. ¿Sí? Entonces, supongamos, yo tengo una heladera que está creada para enfriar y la quiero usar de horno, no me va a funcionar, no me va a calentar nada. Y si yo quiero hacer unas reformas a la heladera y le pongo leña adentro de la heladera y prendo fuego adentro de la heladera porque quiero que la heladera me cocine algo, voy a terminar prendiendo fuego en la heladera. Se va a derretir todo. Se va a derretir la heladera, ¿me entendés? Entonces, está fuera de diseño, la heladera fue hecha para enfriar, no para calentar. Entonces, la iglesia de Jesucristo no fue hecha para lo que hoy vemos que es hecha, o lo que hacen. La iglesia de Jesucristo no fue creada para un templo, para una institución religiosa denominacional. La iglesia de Jesucristo no fue creada para un liderazgo piramidal que gobierna sobre otras personas. La iglesia de Jesucristo no fue creada para una misa, para un culto, donde hay un sacerdote allá enfrente y un montón de gente pasiva escuchando y viendo. No fue para eso. No. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente empieza a ver el diseño de Cristo, porque el Espíritu Santo es glorioso y te lo muestra, y empieza a ver que eso no funciona, ¿qué es lo que ocurre? Vos te querés ir de ahí. Claro. O te empieza a caer mal lo que estás viendo ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí, donde el espíritu de religiosidad que tiene esa gente que gobierna ese lugar, empieza a manipular tu vida. Te empieza a poner pensamientos como, si te vas de acá vas a ser maldito, si te vas de acá sos un rebelde, si te vas de acá tal cosa, si dejas de dar tu dinero te vas a hacer pobre. Y todo ese tipo de cuestiones que son sumamente manipulaciones de la voluntad de la gente. Para poder hacer que la gente siga estando allí. Rehenes de un sistema que, ¿por qué digo rehenes? Porque es un sistema que no te permite ser libre, Sí. no te permite expresarte, no te permite libertad, no te permite ni siquiera crecer, te deja un enano espiritual toda la vida. Lo único que te hacen es alimentarte de culto y culto y culto y tocarte las emociones para que vos te sientas bien y vuelvas al próximo domingo y no cumplir el propósito de Dios. Por eso es que ese diseño es el que Dios está rompiendo en el mundo entero. Yo no puedo creer que haya gente... Claro, como dice Jairo, le temen al hombre. Claro, le tienen temor al hombre, pero ¿por qué le tienen temor al hombre? Porque no tienen revelación de Cristo, tal vez. Tal cual. Él dijo porque no, por las convicciones que uno tiene. Claro, Jesús dijo, no le teman a los hombres que pueden matar el cuerpo, más vale témanle a Dios, que aún cuando te maten el cuerpo pueden mandar tu alma al infierno. O sea, Jesús dijo, no tengan temor a los hombres. Pero lamentablemente hay muchos hombres que tienen un léxico muy manipulador,
que por un lado o por otro te atrapan para que sigas estando ahí. Te hechizan. Te hechizan, tal cual, como Esa decía es la Pablo. palabra, te Pablo lo hechizan. decía. Pablo decía, ¿quién los hechizó? Decía Pablo, ¿no? Tal cual. Con un mensaje que te hechiza. Entonces, estamos viendo que en este tiempo mucha gente está siendo libre de ese sistema. Por eso Jesús le hablaba a los fariseos que eran ciegos, guía de ciegos también. Tal cual. Y hay cuestiones que tienen que ver con la iglesia casa, ¿sí? Con la iglesia casa. Yo les quiero leerles algunas cosas que ayer compartí algo, pero les voy a leer algo cortito. Lo que ocurre dentro de una casa. Yo les pregunto, en una casa hay una participación mutua. Como vimos en el templo, no la hay, Ujú. ¿sí? Estoy hablando del diseño de Cristo para su iglesia. Jesús dejó una iglesia que todos participemos. En el templo no lo hay. Sea templo evangélico, adventista, católico, mormón, el que sea, no lo hay, ¿sí? Segundo, la iglesia que Jesús dejó era una iglesia en la que todos iban a participar con sus dones. Ujú. ¿Pasa en la iglesia, en la iglesia religiosa? No, No. algunos nomás. No. Y ni casi, No, porque de repente casi. vos decís, porque esto es pastor, estructurado. ¿alguna vez vieron en una iglesia que alguien interrumpa al pastor para decirle, pastor, tengo una palabra de parte de Dios? ¿Lo vieron alguna vez? No. Y si lo vieron, ¿a dónde terminó el que levantó la mano? En el baño, pasando el trapo. ¿No? ¿Verdad? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguna vez usted vio a alguien que levanta la mano y diga, no, pastor, tengo una palabra de parte de Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque no, guarda con que vayas a interrumpir el mensaje que están predicando esa noche. En cambio, en una casa, ¿esto se puede dar? Sí. Todo el tiempo. Muchas veces nosotros nos reunimos, estamos charlando y de repente dice, ¿sabes qué? Sí, compartilo. O preguntar al respecto también. Hoy en día que nos reunimos los martes, por ejemplo, en un meeting, la mayoría participan, todos participan. Todos pueden compartir. De hecho, a partir del próximo martes le vamos a tirar una consigna ahí para que investiguen en la casa y cuando nos juntemos todos van a participar. Prepárense los que nos juntamos los martes. ¿Sí? ¿Cómo? Mati y Cintia. Entró Mati y Cintia, Ay. bueno, Mati y Cintia. Nos alegramos. Nos alegramos que estén bien, nos alegramos que estén bien. A ver, otra cosa, por ejemplo, que no ocurre en los templos y sí ocurre en las casas. ¿Sí? La edificación conjunta entre todos con la idea de formar una comunidad. ¿Dónde vieron ustedes que la iglesia la iglesia religiosa quiera formar una comunidad? Ellos quieren una congregación, Obvio. no una comunidad. Que cada uno venga ahí, participe y después cada uno sigue su vida. Y como hablábamos ayer, comunidad, ¿qué significaba? Gente que tienen algo en común. Ujú. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Por ejemplo, tiro unos puntos más. Por ejemplo, la primera iglesia tenían una comida comunitaria. Comida comunitaria. ¿Dónde viste vos? ¿Cuándo te invitaron a comer al templo? ¿Cuándo te invitaron a comer al templo? Qué diferencia, por favor. ¿Cuándo te sentaron en una mesa en el templo y dijeron, vamos a comer ahora, hermanos? Y mientras comemos todos pueden participar. Jamás lo vi yo eso. No sé si ustedes lo vieron. Y bueno, hay muchas cosas más que después otro día lo vamos a tocar, pero sobre todas las cosas les pido por favor que miren, si ustedes pueden, el mensaje que prediqué anoche, la enseñanza que estuve haciendo anoche, cuando estamos hablando de regresar al diseño y hablábamos de la comunión y la comunidad. Ahora, ya llevamos como 1 hora y pico, 1 hora hablando, ¿no? No sé. Sí, 1 hora. Casi. Muy bien. Quiero pedirles, por favor, que en los próximos minutos, ¿sí? Ustedes puedan hacernos preguntas a nosotros. Hasta ahora le hicimos preguntas a nosotros a ustedes. Ahora, ¿qué preguntas nos pueden hacer ustedes a nosotros, pero en este tema? Claro. ¿Sí? No nos salgamos de este tema. No me pregunten si está bien hablar en lengua, no está hablar en lengua, de ese tipo de cosas que siempre me preguntan. ¿Sí? No me pregunten del hablar en lengua, del ayuno. ¿Sí? Pregúntenme cosas que tengan que ver con lo estructural de la iglesia. ¿Sí? A ver que nosotros queremos responderle. A ver si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden preguntar esta noche para que otros también sean edificados? Porque hay muchos que están conectados en esta hora. Así es. ¿Quién quiere participar? Perdón que me cruzo, voy a agarrar el mate. A ver si quieren hacer una pregunta. Question time. Deben estar haciendo el amor. Es que está en la parte donde cosas. Está en la parte que están escribiendo. Escribiendo. Es que quedó en la parte donde preguntaban sobre si iban a comer, por eso. ¿Eh? Miriam extraña mucho eso, no sé si comer será. ¿No estás comiendo, Miriam? ¿Podemos cantar en una casa? Pero por supuesto que pueden cantar. Obvio. Obvio que se puede cantar. Vamos a responder la de Carolina. A ver, ¿qué podemos decir de cantar en una casa?
¿Puedes compartir? Sí, obvio que se puede cantar, ¿cómo no? Es una de las cosas que practicaba la primera iglesia, cantaban himnos, dice, cuando se reunían, porque era una forma de ministrar al Señor. Cantar canciones que sean canciones que lo honren a Él, que se dirijan a todo lo que Él es, a lo que representa para nosotros. Y no sé, acá en casa, Contalo, ¿no? digamos, cuando nos reunimos, ¿no? En casa, digamos, como familia en primer lugar, las canciones que ponemos para cantar antes de orar cada uno, son canciones que se dirigen a Él, canciones que lo honran a Él, que hablan de su señorío, que hablan de su entrega, del sacrificio, todas canciones que se refieren a eso, ¿no? Y cuando nos reunimos como comunidad, a veces cantamos, a veces nos cantamos, según cómo se vaya dando, ¿no? el momento, ¿no? Porque nos dejamos que el Espíritu nos guíe en todo lo que Él quiere hacer también. Seguramente. Es muy importante el tema de cantar, ¿no? La primera iglesia, cuando se juntaban en las casas, cantaban, ¿sí? Ellos cantaban. La orden de Pablo era, cuando ustedes se junten, canten himnos, cánticos espirituales. O sea que había en ellos una necesidad de adorar al Señor siempre, ¿no? Eso está. Pero fíjense lo maravilloso que es lo que ocurre en las casas a lo que ocurre en un templo. Claro, que todos en el templo, ¿quién canta? En el templo tenés, como yo digo, los coaching, pues son coaching, ¿sí? Están allá enfrente con sus instrumentos, son gente de bendición, yo conozco a muchos músicos, los amo, son unos fenómenos, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente reproducen lo que siempre se vio. Ahora, te dicen, párense, salten, aplaudan, den la vuelta, vengan para adelante, vayan para atrás, bajen las manos, decirle que está al lado, y esa es la alabanza en un culto normal. En las casas todos cantan. En las casas no es que alguien dirige. Todos cantamos, todos podemos participar aún en esa área de cantar, ¿no? Permítame que quiero leer algunas cosas que están diciendo acá. Quiero responder por acá, vi. Está hablando lo de las canciones. Sí, ahora quiero responder a lo que dice Leonardo Tigani. Leonardo, vos estás poniendo citas bíblicas, pero no estás poniendo un comentario. Pero yo quiero leer la cita bíblica que acabas de compartir vos, porque de atrás de eso seguramente hay un pensamiento tuyo que querés expresar. Cuando termina Lucas 24:53 dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y está hablando, ¿no?, de que cuando Jesús resucitó, ¿no? Ahora yo te pregunto, Leonardo, ¿de qué templo estamos hablando? Porque seguramente tu pregunta o tu expresión estás como queriendo confirmar de que había un templo. ¿De qué templo estamos hablando? Estamos hablando del templo judío. Ellos se juntaban en los atrios del templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el atrio del templo era el lugar donde ellos evangelizaban. No podían entrar al templo porque el templo era el templo judío. Y el cristianismo era totalmente contrario al judaísmo. Entonces ellos no podían entrar ahí. De hecho, cuando ellos se reunían en el templo, en las puertas del templo, en los atrios del templo, como en el pórtico de Salomón, que eran dos lugares públicos, ellos iban ahí, los apóstoles iban ahí para evangelizar a la gente. De hecho, eso les generó bastante problema, porque ustedes recuerdan cuando Pedro y Juan tuvieron que dar cuentas a los judíos, a los religiosos de la época, por qué estaban haciendo ahí, al Sanedrín, ¿no? Sí. Entonces, esto que vos estás diciendo, Leonardo, es un argumento no válido que muchos utilizan para querer decirnos que la primera iglesia se juntaba en templos. La primera iglesia no se juntaba en templos. Cuando iban a un templo era solamente una reunión evangelística que duró 70 años porque después el templo desapareció. El templo fue totalmente quemado, destruido. Hoy está el muro de los lamentos allí. Y los apóstoles no tenían un templo donde predicar. Ellos predicaban en las casas, la gente se reunía en las casas, la iglesia estaba toda reunida en las casas, y de hecho no hay registro de que ninguna comunidad cristiana haya edificado un templo, haya edificado un auditorio donde reunirse. Por eso cuando dicen los primeros días, porque no estamos hablando de que siempre ocurrió, los primeros hechos, tanto Lucas, cuando termina de hablar Lucas, y cuando empieza Lucas luego, porque esto tiene conexión con el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando él dice en Hechos 2:42, 2:44, y todos los días se reunían en el templo y por las casas compartían, ¿sí?, con alegría y sencillez de corazón, está diciendo que en el templo era una reunión que hacían evangelística para predicarle a los judíos acerca de Cristo, y que le traía bastante problema, y luego se iban a las casas a tener la comunión que tenían que tener. O sea que esto que vos estás poniendo no es un argumento para decir que la iglesia se tiene que reunir en casas. A ver. ¿Otra pregunta? En templo. En templo, perdón. ¿Cómo me gustaría
tener esa comunión, pero no vivo en la iglesia. En la isla, Margarita, nosotros tenemos comunión con gente que están acá congregada en este Córdoba. momento, que son de Córdoba, de Capital y demás. Nosotros nos reunimos todos los martes, si querés podés entrar ahí y estar reunidos con nosotros. A ver, se Margarita, preguntan qué Luna. tipo de canciones hay que cantar. dice. Esperá, que voy leyendo. Leonardo dice, hay que hablar en lengua porque se edifica uno mismo. Sí, pero hablo en lengua para mí, no para si hablo para la iglesia, como vos dijiste. Pero si hablo es para mí y en privado. No lo grito delante de toda la gente. Si hablo en lengua en público, alguien tiene que interpretar. Si no, dice Pablo, callen. Miriam, No, a ver, canciones. ¿qué tipo de alabanzas usan? Ya que hoy día las alabanzas son sensuales, me dice ahí Walter, no sé qué se refiere con sensual. A ver, déjenme leer. La de Mati dice, ¿qué hacemos cuando se juntan más de 2 familias en una casa? Se tienen que dividir para que no se hagan Culto un casa. culto casa. Ahora respondo eso. Explique cómo son las canciones reales que deben cantar como hijo de Dios. Cantaban y danzaban, muchos piden que venga el Espíritu Santo. Bueno, ya se están yendo por otro lado. Espere, no me mande más nada. A ver. A ver. Bueno, hay otra cosa que surgió que acabo de ver, que también quiero hablar. Ahora vuelvo al de cantar, aguánteme un cachito porque estoy viendo algunas cuestiones que están diciendo que tiene que ver con lo que venimos hablando del templo y la casa, el templo y la casa, ¿sí? Templos versus casa. Walter dice, la primera iglesia era perseguida y se reunían en secreto. Esto es una verdad media, Walter. Esto es una verdad que nos vendieron todos aquellos que son defensores del culto del templo. Todos los defensores del templo y la religión templo son aquellos que defienden esto y tiraron esto para que muchos se lo crean que así fue. ¿Sí? Generaron la idea, como ya no tiene argumentos sólidos para decir, no, la iglesia se reunía no se tiene que reunir en casa, se tiene que reunir en templo. Este fue otro argumento, déjame leerlo de vuelta. La primera iglesia era perseguida y se reunían en secreto. No es así. Esto es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. La primera iglesia no era perseguida. Los primeros 250 años, y tengo versículos bíblicos donde podemos verlo, donde dice, y las iglesias en Acaya, y otra región era, y no me acuerdo cuál era otra región, dice, crecían en paz, se desarrollaban en paz. El único momento donde hubo una persecución de la iglesia, ¿sí?, fue en Jerusalén, en los primeros tiempos, cuando Pablo le armó un revuelo bárbaro que por eso generó una persecución. Pero luego de esa persecución, los cristianos volvieron a Jerusalén, hay hechos, está en la Biblia, volvieron a Jerusalén y ellos tenían paz en Jerusalén. No había una persecución genuina y real como nos dicen que la iglesia estaba perseguida y por eso se reunían ocultos en las casas. No. Cuando vos ves la iglesia, cuando vos lees la Biblia, te vas a encontrar la iglesia que estaba reunida en la casa de Aquila y Priscila, la iglesia que estaba en la casa de Apolo, la iglesia que estaba en la casa de Lidia, la iglesia estaba identificada. ¿En qué casa estaba? No podemos identificar una iglesia, ¿sí?, que está siendo perseguida y que se está ocultando. Eran visibles, eran reales. Vos querías encontrar la iglesia, sabías en qué casa estaba. Esto que vos me estás diciendo, Walter, es un principio equivocado, una mentira que la iglesia institucional que defiende el templo con uñas y dientes y sin importar lo que la tradición, sin importar lo que la verdad bíblica diga, sacan las cosas de contexto. No dicen, la iglesia primera se reunían en casa porque eran perseguidos si no hubiesen edificado un templo. Jamás se pasó por la cabeza de ellos edificar un templo y no era una iglesia que estaba todo el tiempo perseguida. Para nada. Jesús lo hubiera mandado a edificar. Lo vemos en Antioquía. Los que habían sido perseguidos, ¿por causa de qué? Por causa de que se habían levantado, que habían matado, ¿te acordás? Que habían matado a Esteban, porque Esteban armó el revuelo. Los que habían sido corridos fueron a Antioquía y fundaron una iglesia, y esa iglesia tendría que haber sido secreta. No fue secreta. Esa iglesia dice que Bernabé y Pablo vinieron ahí y estuvieron, ¿cuánto? 1 año congregados con ellos, y fue la primera vez que a ellos se les llamó cristianos, o sea, no estaban escondidos. No era secreta porque la gente le decía que eran cristianos. No era secreta, la gente se llama cristiano. Como Pablo, por ejemplo, cuando de repente fue a Corinto y alquiló la escuela de Tirano para hacer sus reuniones apostólicas y entrenar a sus discípulos. Era bien claro dónde estaban. Ellos no era una iglesia perseguida. La persecución de la iglesia comenzó muchos años después. La persecución de la iglesia comienza luego de Constantino. La verdadera persecución y la persecución romana comienza luego de Constantino. ¿Sí? No antes.
Entonces, ojo, no nos comamos el sapo, como siempre digo, porque nos dicen una cosa y no investiguemos. Investiguen, Claro. lean la escritura, lean libros que son muy importantes, que nos hablan de todo el contexto histórico de aquel lugar. Es muy importante, ¿no? Porque si no nos dejamos llevar por cualquier cosa. Sí, hijo. A ver, No es tiempo de Saúl. claro, los tiempos de Saulo, bueno, sí, obviamente, pero después no. De hecho, lo vemos a Pablo mismo, a Saulo, siendo ministrado por Ananías en una casa. Mati. Volvemos a hablar del tema de las... ahora digo lo que dice Mati, que tiene que ver con las casas, después vuelvo a la música. Tranquilo que ya volvemos a la música. Yo sé que son todos cantantes y les gusta. Mati me decía, si se reúnen dos familias en una casa, Ujú. ¿sí? ¿Y qué pasa si se arma el culto ahí? Bueno, justamente, Mati, el punto es entender cuál es el diseño de lo que pasa en una casa, ¿sí? No podemos armar un culto en la casa. Es más, de hecho, ¿cómo armaríamos un culto en la casa? ¿Qué haríamos? ¿Pondríamos un garage, en un espacio grande de la casa? ¿Pondríamos la silla todas despiladitas mirando al frente y allá el púlpito y alguien que predique? Eso sería armar un culto. Cuando nosotros nos reunimos en una casa, nos reunimos para tener comunión. Por más que sea una familia, dos familias, tres familias, las que sean, no nos reunimos a tener un culto. No nos reunimos para escuchar a alguien. Nos reunimos para tener comunión. Claro. Nos reunimos para comer. Que Nos una- reunimos para orar, Sí. para orar todos. Nos reunimos para poner un tema sobre la mesa y todos compartir y hablar. Para eso nos reunimos. Eso no pasa en un culto. ¿Sí? No, pero por eso la pregunta, Mati, creo que es, una es reunirse con esas dos familias como una comunidad, que está bien, para tener comunión, y otra cosa es separarla, como él decía, para lo que tiene que ver en cuanto ya a A discipular, discipularla, sí. a traer Claro. una enseñanza y Claro, todo bueno, eso. porque justamente todo habla también que veamos, por favor vean las clases que venimos enseñando, donde enseñamos los 4 tipos de reuniones que había en las casas, ¿sí? Había una reunión que era para comunión, pero había otra reunión que era para discipulado, Claro, había otra reunión que era evangelística, había otra reunión que era apostólica para formar a los líderes y mandarlos a las casas, había distintas reuniones. claro. Nosotros tenemos que saber qué tipo de reunión vamos a hacer en la casa. Por eso es que digo que es muy importante ser entrenados y capacitados y formados en ese diseño. Este otro diseño del templo lo sabemos todos. Todos hemos venido de ahí. Hoy decían que algunos 10 años, 15 años, todos venimos de ahí. Ese diseño lo conocemos bárbaro, pero el diseño de la casa no lo conocemos. ¿Sí? Y tenemos que volver a ese diseño porque es ahí donde Cristo nos mandó, ¿no? Entonces, la respuesta que le hacemos a Mati, ¿cuál es? No tenemos que hacer un culto, porque ya hacer un culto en la casa es no haber entendido el diseño de la casa. El diseño de la casa es para comunión, no para culto. Una comunión donde comemos, celebramos la cena del Señor, oramos todos, compartimos todo lo que tenemos para compartir. Si alguien tiene una palabra, si alguien tiene una enseñanza, si alguien tiene un testimonio, todos compartimos, ¿sí? Y de esa manera tenemos comunión. Si después de entre esas personas hay gente para discipular, bueno, lo separamos y lo discipulamos en privado, ¿sí? Bueno, a ver si dicen algunos más, pero ayúdame, Lucía, porque hay muchos comentarios. Vamos a esto. Fíjense, escuchen esto. Vamos a ver el tema de las casas, ¿no? El tema de la música, que me dijeron. Bueno, primero y Siempre principal. estoy sentado con eso, qué canciones cantar. Primero y principal. Hoy alguien me comentaba en privado y me preguntaba, Pastor, ¿cómo hacemos con el tema de la adoración? ¿Sí? ¿Cómo hacemos con el tema de la adoración? Hoy justamente alguien me preguntaba, el tema de la adoración. ¿Sí? ¿Se puede adorar en la casa? ¿Se puede adorar en el templo? ¿Dónde tenemos que adorar? Y era la pregunta me imaginaba la pregunta de ¿cómo es? Jesús y la De Jesús y la Samaritana, ¿sí? Ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá, ¿dónde hay que adorar? ¿Sí? Y yo le respondía que la adoración no es música. Tanto la adoración como la alabanza no es música. Adorar significa rendirse a alguien para obedecerle. Alabanza significa Gracias. agradecer, ¿sí? Agradecer, exaltar a alguien. Entonces, tanto en mi adoración como en mi alabanza, que es a través de una acción personal y a través de palabras, a eso le agrego música. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué canciones deberíamos cantar? Y canciones que adoren al Señor y que alaben al Señor, no nosotros. Porque además en la oración podemos estar adorando o Seguro. alabando y cantando también. Adoración es obediencia y rendición a alguien, que en este caso es Cristo. Alabanza es gratitud, ¿sí? Y celebración a quien es Cristo. No canciones rápidas ni Entonces, canciones lentas. acá no pasa por canción rápida o por canción lenta, acá pasa por lo que cantamos. Claro. Y lo que cantamos tiene que ser, como dice, por ejemplo, justamente, en la iglesia de Antioquía, que hablábamos recién, dice,
y había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apárteme a Bernabé y Saulo para la obra que tengo con ellos. ¿Qué era ministrar al Señor? Ministrar al Señor era cantarle a Él. Si te tengo que responder qué canciones tenemos que cantar, todas las que le canten a Él. Claro. Busca canciones que le canten a Él. O busca canciones que tengan que ver con tu relación con Él. Pero el que se lleve la honra y la adoración es Él en esas canciones. Además te marcan mucho porque según la letra de la canción, ¿no? Porque hablamos de la letra de la canción, ¿no? De lo que expresamos. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por ahí, un caso, ¿no? Teníamos un muchacho que vivía depresivo, vivía mal, ¿no? Él estando en el Señor, pero mal. Y claro, cuando vos escuchabas las canciones que cantaba, o versículos que él buscaba para leer, eran todos cuestiones que eran, no sé, nada que ver de darle la honra a Dios. No sé quién fue que dijo que hablaba de la música, ¿cómo dijo? Sensorial, sensual. Claro, que apunta a todos los sentidos, claro. A que puedas llorar. Si te tocan canciones que te hacen llorar y canciones... Yo a veces lloro cuando estoy cantando, pero no me hace llorar a mí porque me está pasando algo mal. Es que en medio de la canción puedo descubrir algo más del Señor y me quiebro por descubrir algo más del Señor. Por eso les recomiendo, ¿no? Que es muy importante que ustedes puedan empezar a ver qué escuchan. Yo les recomendé, por ejemplo, a mí, un grupo que me encanta, porque todas las canciones son cristocéntricas, es En Espíritu y en Verdad. Es un grupo que a mí me encanta. En Espíritu y en Verdad tiene todas canciones que son cristocéntricas. Ahora descubrí un grupo que se llama Living. Canciones espectaculares que yo a algunos le he pasado. Y así tantos que van surgiendo, que van cantando canciones que apuntan al Señor. Eso es sumamente importante. Sí. Y además cuando uno está conectado con el Espíritu, las canciones que no son para Dios te chocan, ¿viste? No te dan ganas de escuchar. Totalmente. Es tal cual como dice Lucía. ¿Cómo? Vení, decilo acá. Seguro me ¿Se escucharon? Sí. Bueno, te escuchan. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta puede haber? A ver, no sé si se me escapó alguna. Pues bueno, no veo. A ver, ¿quién da más? A ver, ¿qué más pueden preguntar o compartir? Bueno, pero digamos, cuando yo me acuerdo en nuestros primeros tiempos con el Señor, todas las canciones que elegíamos cantar, bueno, a mí que me ha pasado estar como en el coro, digamos, eran todas canciones que apuntaban al Señor, ¿no? Canciones o que tenían que ver con ministrarlo a Él en cuanto a lo que Él representa, o si no canciones, si eran dirigidas a mí, digamos, si eran canciones en cuanto a que me tocaran a mí, eran canciones que hablaban de entregarme, claro, de que Él me enviara a algún lugar, claro, canciones así, que no nuestra voluntad, que nos lleve a la cruz, que quebrante nuestra voluntad, claro, del quebranto, de que cada vez mengue yo para que se crezca Él. Algunas canciones viejitas que cantaban. Claro, todo ese tipo de canciones, ¿no? Y sí nos ha chocado mucho por ahí canciones que sí, que se empezaron a cantar referidas a uno, ¿no? Como... Claro. Cuando levanto mis manos, ¿no? Como diciendo cuestiones que te das cuenta que le cantan a uno, no al Señor. Claro. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó estar en alguna congregación en el sur de este país que de repente tenían 2 tiempos para cantar y un tiempo eran todos himnos. Los himnos del año 50, 60, 40 y después las canciones modernas. Y yo cuando escuché esos himnos, que nunca en mi vida lo había escuchado, yo dije, pará, no quiero escuchar esto, vamos a cantar los himnos. Porque todos los himnos que cantaban eran himnos que hablaban de Cristo. Sí. O sea, era imposible encontrar un himno que no hablara de Cristo. Todos hablaban de su obra en la cruz, de su resurrección, de su señorío, hablaban de su obra en nosotros, hablaban de una vida de rendición. O sea, no hablaban de nosotros, no era que, ay, el Señor te va a sanar toda la herida. No hablaban de eso, no te hacían llorar porque tocaban tu sentimiento, emociones, como dijo alguien hoy. Por eso digo, en los últimos años se ha destruido el diseño de Cristo para su iglesia. Desde el año 70, podemos decir para acá adelante, más que nada en este continente americano, que lamentablemente toda la basura que vemos acá, yo que puedo estar en África, ya llegó allá. Y la están llevando por todos lados viendo como que ese es el diseño del templo, del mejor templo, el mejor auditorio, con las mejores cosas, con los mejores instrumentos, con esas canciones que toquen la emoción de la gente para que la gente llore, y de esa manera tuvimos un cultazo porque la gente lloró y ahora que lloró va a poner más plata y va a querer venir de vuelta. Es un sistema perverso. Todo ese sistema arrancó cuando empezó todo el movimiento profético, apostólico, un montón de cosas, que no terminó siendo realmente profético apostólico, sino terminó siendo tremendamente manipulador,
recaudador y tantas cosas que hemos visto. Yo les recomiendo, si alguna vez ustedes escucharon un himno, escuchen los himnos. Si alguna vez pueden encontrar en algún lugar los himnos del año 40, 50, 60, yo escucho eso y digo, wow, esta gente tenía claro. ¿Qué fue lo que nos pasó a esta generación de estos últimos 20, 30 años? ¿Saben lo que nos pasó? Se nos metió el paganismo, se nos metió a la iglesia. Bueno, ¿cuántas canciones aún de Marcos Witt, por ejemplo, viejas, que muchas... También, muchas que nos ministraban, seguro. Del Señor, todas referidas al Señor. Ahora, fíjense, por ejemplo, yo he estado leyendo algunos libros y, por ejemplo, hay un libro que en este momento estoy por la mitad ya, y en un momento habla de las reuniones en las casas, pero contando experiencias, ¿no? Y de repente voy a decir, vamos al tema de la cena del Señor, ¿sí? La cena del Señor totalmente solemnes, ¿no? Ustedes ven cómo son las cenas del Señor en los templos. Un pedacito de pancito, un pedacito de galletita, con un vasito chiquito de vino o de jugo de uva, según donde vayas, y toda una cosa solemne ahí, como que, La iglesia primero no vivía eso. La cena del Señor era una cena, era una comida. Se sentaban a comer. Y muchas veces yo he participado también, bueno, lo hemos hecho acá también con los hermanos, pero me pareció glorioso un testimonio que escuché. Por ejemplo, un montón de gente sentado en una mesa, una iglesia en una casa, sentado en una mesa, y de repente alguien comenzaba la reunión levantando el pan, partiéndolo, repartiéndolo. Así arrancaba la cena, el almuerzo, la cena. Repartían el pan y hablaban algo sobre lo que significaba el pan como el cuerpo de Cristo, si no solamente en el sacrificio en la cruz, sino lo que significaba como el cuerpo de Cristo como iglesia, y todo ese tipo de cosas. Luego se sentaban a comer y mientras iban comiendo uno compartía algo sobre el cuerpo de Cristo, otro compartía algo sobre la sangre de Cristo, otro de repente agarraba una guitarra y con una canción explicaba cantando lo que estaban celebrando, y cuando terminaba la cena alguien levantaba la copa, oraban por el vino y luego lo repartían. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que vemos hoy en los templos? Jamás. Claro, pero esto que vos hablabas también ayer sábado, cuando enseñabas, en un momento decías de que la diferencia de esto de la comunión que se da, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que viene del Padre, ya del Hijo y del Espíritu Santo, es porque se crea un ambiente familiar, ¿no? Donde, como por ejemplo, uno lo lleva a su casa, ¿no? Acá en casa, digamos, nos conocemos, nos vamos conociendo, sabemos qué le gusta a uno, qué no le gusta, qué le entristece, qué le preocupa. Entonces el hecho de poder ir conociéndonos y no vernos de vez en cuando nada más y no saber nada qué te pasó en toda esa semana, si te enfermaste, si no te enfermaste, lo que fuera, ahí es la diferencia, por eso se da la comunión, porque nos vamos conociendo, así como vamos conociendo al Señor, vamos conociendo también a cada integrante, claro. Porque en esta comunidad en la que estamos, recién hay gente que se ha ido, el Señor la ha ido trayendo y recién nos estamos conociendo, y es maravilloso el poder ir conociéndose, y a veces nos preguntamos o nos mandamos mensajes o lo que fuera, o le insistimos de que nos manden mensajes para saber de ellos, de cómo están, o qué les inquieta, o lo que sea, o dudas que tengan, porque es necesario que nos conozcamos, porque al conocernos, por ejemplo, si él sabe que a mí me molesta algo, que me hiere algo, no lo va a hacer, porque sabe que a mí me molesta, es algo que lo haría a propósito, ¿no? Ahí estaba viendo que Walter nos pone parte de un himno, está bueno. Bondad tan infinita, a ver, voy a leer que se me fue. Dice, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo ha revelado su eterno y santo amor. Por ejemplo, una de las poesías que tienen los himnos, ¿no? Que siempre hablan de Cristo. Pero bueno, hablan de él. Bueno, yo creo que ya vamos terminando porque estamos casi 1h30 ya. Gracias a todos por participar, ha sido realmente una bendición poder estar junto con ustedes. Seamos la expresión de Cristo en la tierra, ¿no? Seamos la expresión de Cristo en la tierra, que es realmente lo que Él esperaba. O sea, la extensión de Cristo en la tierra es la iglesia. Y la iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, piedras vivas que cuando nos reunimos formamos un edificio espiritual en el cual ministramos al Señor, ¿no? Y así podemos tener comunión unos con otros. Nos reunimos no para tener un culto, nos reunimos para tener una comunión. Y en esa comunión nos disfrutamos, en esa comunión crecemos juntos, en esa comunión todos participamos, todos oramos, todos podemos cantar y vamos creciendo en lo que realmente tenemos que crecer, en la estatura de la medida de Cristo. Vamos creciendo en madurez y en lo que Él quiere que seamos como iglesia. Así que bueno, le damos muchas gracias por participar esta noche con nosotros.
los invitamos, ¿sí? Aquellos que están viendo este video ahora, o los que lo vean después, o los que lo vean después en YouTube, los invitamos a animarse. Si vos estás por ahí medio descolgado y no, ya saliste de ese templo y no querés ser más parte de eso, y cargan sobre vos las palabras de maldición que te sueltan, de que sos un rebelde, que de esto, que aquello, que lo otro, tranquilo, no estás loco, somos muchos los que estamos locos por Cristo y volvemos al diseño. Comunicate con nosotros, si querés, Lucía, por favor, ¿te animás a escribir nuestro teléfono? ¿Te lo acordás de memoria? O escríbanos después en privado. Nosotros, mi WhatsApp, por ejemplo, es público, todo el mundo me puede escribir cuando quieran. También. El de ella 11, también. 66. Y les invitamos a los que quieran ser parte de nosotros. Por ejemplo, todos los martes tenemos una reunión íntima, no es pública, no es acá en las redes. Todos aquellos que somos parte de la comunidad que vamos formando, tanto sea la gente de acá en la isla donde vivimos, como la gente de Capital y Buenos Aires, como la gente de Córdoba, nos juntamos ahí y tenemos un tiempo para compartir, tenemos un tiempo para orar juntos, donde todos oran, donde todos pueden compartir, y es muy lindo. Así que bueno, ahí le dejamos los teléfonos. Lucía le va a dejar el teléfono mío y el de mi señora, para que, bueno, si quieren comunicar puedan hacerlo. Les recomiendo que puedan ver la escuela Convicciones Cristianas en sus 3 niveles. Muchas cosas que hemos hablado hoy están bien explicadas ahí. En muchos casos predico hasta 2 horas, me tienen que soportar 2 horas, pero está todo ahí. No es que a nosotros se nos ocurre esto, Somos locos, no estamos enseñando algo que se nos ocurre ahora. Esto lo venimos viendo de hace años, lo venimos experimentando, vemos viendo cómo la gente crece, cómo crece en libertad, cómo madura, cómo manifiesta a Cristo en su casa, fuera de su casa. Así que bueno, por favor, los invitamos a que puedan estar con nosotros, ser parte de lo que Dios está haciendo. Y vamos a seguir creciendo en la fe, vamos a seguir creciendo en ser la iglesia que le manifiesta al mundo a Cristo, ¿sí? La iglesia que realmente da a conocer la multiforme gracia de Cristo, la multiforme sabiduría de Cristo, que hace temblar hasta los principados y potestades, porque eso es lo que la iglesia hace, ¿no? Cuando viven la verdadera fe, ¿sí? Sacude todo. Así que bueno, los amamos, gracias por estar. ¿Podemos orar, no? ¿Sí? ¿Querés orar? Va a orar mi señora para despedirnos. Bueno, me sacan el video. Sí. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. La verdad que agradecidos de poder conectarnos y poder, ser edificados también por lo que el Espíritu nos trae, y poder compartir con ustedes y a la vez ustedes haber estado participando. La verdad que muchas gracias por eso y bueno, agradecemos al Señor. Papá, gracias por este tiempo, gracias Dios mío por cada uno de los que se han conectado en esta noche, por aquellos que se irán a conectar luego, Padre amado, por aquellos que puedan ver, Señor, y escuchar este video. Papá, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque sabemos que eres tú el que desde antes, Señor, de todas las cosas nos predestinaste para este tiempo, Dios mío, para andar en tus obras, Señor, en esas obras que planeaste de antemano para cada uno de nosotros. Dios mío, tú nos has hecho libres, realmente podemos decir que tu verdad, Señor, nos ha hecho libres, que podemos andar en esa libertad en ti, Señor, porque no es que andamos alocadamente, sino estamos en ti, Señor, en ese ámbito que eres tú, Cristo, y en ti nos movemos, en ti somos y en ti andamos, Señor. Por eso, Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por todos aquellos que en este tiempo entran en ti, que pueden realmente, gracias al Padre, Dios mío, tienen el privilegio de que el Cristo les sea revelado y entrar en Cristo, entrar en esta verdad, en este reposo que eres tú, Señor. Bendigo a cada uno de los que están, Señor, bendigo a aquellos que van a entrar, Padre, que tú seas el que le traigas luz en el entendimiento, Padre. Que derribes aún en su mente todo argumento y altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, y que convenzas de pecado y de justicia y traigas un genuino arrepentimiento para que podamos verte a ti, para que podamos ya no ser rebeldes a tu diseño, para que ya podamos entrar en lo que tú has querido para tu iglesia. Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias, que sea tu paz, Señor, en cada corazón, Padre amado, en el cuerpo, en la mente,
Señor, sea tu paz, Señor, tomando el control. Y Dios mío, y oramos por todos aquellos, Señor, que están padeciendo, Padre, que están padeciendo el COVID, Padre, para que Amén. tú pongas tu mano, Señor, en ellos, para que tú limpies y liberes esos pulmones de todo virus, Padre, y también por todos aquellos que padecen, Señor, enfermedades, Padre, que tú estés obrando, Señor, en medio de ellos, papá, que puedan en medio de toda esa tribulación conocerte a ti, Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, gente, bendiciones para todos, paz. Nos estamos viendo pronto. El Nos martes amamos. nos juntamos 9 de la noche con todos los que siempre estamos y los que quieran estar, por supuesto. Y bueno, el próximo sábado continuamos con la escuela con Misiones Cristianas. Estamos viendo Ministros de Cristo. Vamos a ir por la clase 5. Y el otro domingo vamos a hacer exactamente esto. Vamos a reunirnos cada domingo haciendo este Después formato. que nos comenten qué les pareció, ¿no? Claro. Este formato del poder también compartir. Y bueno, espero que nos comenten y que podamos saber también su opinión en cuanto a esto, ¿no? Dejen comentarios acá en este video en Facebook. Y por favor, cuando lo subimos a YouTube, también dejen mensajes ahí en YouTube para que estos videos puedan ser conocidos por más gente lo pueda ver. YouTube muestra los videos cuando hay muchos comentarios, así que comenten ahí en YouTube para que la gente lo pueda ver. Paz, los amamos Un mucho. beso. Los amamos, Los cuídense. amamos. Gracias por haber participado Buena esta semana. noche. Ha sido genial. Nos vemos. Dios los Chao, chao. guarde. Chao, chao.